Queridos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Todas las Voces. Recuperamos a Viviana Ruggiero, Todos estamos más tranquilos. ¿Cómo te va, Vivi? De milagro, me recuperé. Me imagino. El aterrizaje fue forzoso. Fue forzoso, fue un poco forzoso, pero acá estamos. Bueno. Estamos muy contenta de estar de nuevo con todos ustedes aquí en un lunes más de Todas las Voces. Vamos a optimizar cada minuto de este espacio porque el tema es importante. Para eso vamos a ver este informe disparador. El Estado uruguayo emplea a 272.601 personas, según datos de la Oficina del Servicio Civil, cerrados a diciembre de 2021. Dicho de otra forma, cada 6 trabajadores uruguayos, 1 es funcionario público. En la Administración Central hay más de 80.000 funcionarios, la mayoría en el Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa. Hay 9 empresas públicas y servicios descentralizados, que a su vez tienen 68 empresas subsidiarias. ANCAP es la que más expande, con 29 empresas asociadas. La semana pasada, sindicatos de docentes realizaron una serie de movilizaciones contra políticas llevadas adelante por el gobierno. También el Frente Amplio ha cuestionado decisiones e incluso amenaza con una nueva consulta popular. ¿Qué rol cumple el Estado? ¿Cuáles son sus funciones esenciales? ¿Cómo se complementa con el sector privado? ¿La libre competencia favorece a los usuarios con la reducción de tarifas? Varias preguntas ya quedaron planteadas en este primer informe, Viviana. Vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Tenemos a Juan González, él es integrante de la Mesa Coordinadora de Entes y el Secretariado del PIT-CNT. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Sigo perdida. Claro, estoy perdida. Y el senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Gracias. ¿Por qué, Juan, desde su punto de vista, claro está, es pertinente, una vez más, ingresar a este debate sobre el rol, el papel, el statu quo de las empresas públicas? Bueno, nosotros creemos que hay una deuda importante del sistema político con el Uruguay respecto a qué rol deben cumplir los servicios públicos. Ante la carencia de esa discusión, lo que hemos presenciado ha sido sistemáticamente el tironeo de parte de ese sistema político que no ha logrado las definiciones, de acuerdo sí a las orientaciones de cada gobierno, de acuerdo a determinadas coyunturas, incluso hasta regionales, de acuerdo a distintas correlaciones del propio sistema político, pero sin llegar a definir para qué queremos los servicios públicos, qué servicios públicos queremos y en todo caso de qué dotarlos, cuál es el sistema de gobernanza, en fin, una serie de definiciones que para nosotros sería importante que la ciudadanía la pudiera resolver. En ese sentido, decir que quizás las pocas definiciones de luces largas que hemos tenido han sido algunos de los pronunciamientos populares, donde la ciudadanía quizás ha llegado a decir no quiero esto o prefiero ir por acá, pero no mucho más allá de eso. Da Silva, ¿qué dice el oficialismo con respecto a este planteo que hace la Mesa Coordinadora? El oficialismo y el gobierno ha tenido que enfrentar urgencias dramáticas. Tuvimos la pandemia, ahora tenemos una pandemia inflacionaria, es decir, ha sido un gobierno en repecho y las urgencias nos han obligado a priorizar algunas circunstancias, ¿sí? No eludimos el debate sobre el rol de los servicios públicos, pero da gusto escuchar a la ministra de Economía hablar de un crecimiento estimado, ella siempre es media macheta para dar los números, de cerca de un 5%, la creación de 40.000 empleos. Hay que tener memoria y darse cuenta lo que vivimos hace pocos meses. En ese sentido, los servicios públicos tienen un rol importante, pero no es el ombligo del mundo, a mi entender, en el Uruguay. Tiene que ser complementario con la actividad privada y cada peso que el contribuyente destina, ¿sí?, a través de sus impuestos, tiene que respetarse, no haciendo gastos insólitos como hemos visto en el pasado, y tiene que redundar en servicios públicos buenos y baratos. Y entramos, por supuesto, en un debate sobre los monopolios. Yo soy de los que creo que hay monopolios que están anacrónicos, la realidad los ha pasado por arriba, y vemos de parte de los sindicatos fundamentalmente, legítimamente defendiendo gran parte de sus corporaciones, un conservadurismo que muchas veces hace que
ese diálogo no termine de cuajar. Voy a poner el ejemplo que está alguien a quien la verdad que lo hemos estado estudiando y es un sindicalista que trabaja, que a mi entender hace una diferencia, y segundo, ha sido muy respetuoso. Juan González trabaja en el correo, ¿sí? La quintasencia de un servicio público en los cuales los contribuyentes año a año lo subsidian con entre 30 y 35 millones de dólares por año. Y el sistema político, el de hoy y el de hace mucho tiempo, no ha encontrado una solución. Y a mí me parece una enorme injusticia que el señor que se toma el ómnibus a las 6 de la mañana, desesperado para llegar a marcar la tarjeta en hora y cobrar el presentismo, todos los años tenga que, a través de sus impuestos, tener que subsidiar una empresa como el Correo, ¿sí? Que es perfectamente puede estar en competencia o que puede no estar subsidiada. Ese debate sobre el rol de algunos servicios públicos es un debate que a veces cuesta dar, porque el correo, que hoy es un servicio menos esencial de lo que era antes, ustedes me conocen, el interior yo lo conozco de pe a pa. Y naturalmente lo que era el correo cuando yo era chico no es lo mismo. Claro. ¿Sí? Hoy llega el Turismar, la cita. Sí, sí. Pero lo que decía el señor Juan González cruza a todo el sistema político. Se encargó de reiterarlo, además, ¿no? Y esto implica, en este caso, al gobierno actual, también a la oposición. Y cuando la oposición fue gobierno, tampoco parece que tenía muy claro el rumbo. La vertiente artiguista ha presentado, de hecho, hay un encuentro el fin de semana que define una convocatoria al Parlamento por lo que entienden como una ofensiva contra las empresas públicas, Brenta. Sí, realmente nosotros estamos viendo que independientemente de la situación de los monopolios, me parece que no es la discusión, porque en realidad también tenemos monopolios privados en el Uruguay, lamentablemente, sobre los cuales nadie habla, ¿no? Hemos visto una reducción importante de la inversión pública en las empresas del Estado. Traje aquí algunos números que lo demuestran, ¿no? Esta es la inversión, la evolución de la inversión en los últimos años. Hay una notoria caída de la inversión, tanto si uno la mide por ingresos, como si la mide en millones de dólares. Si uno mira empresas tales como OCE, por ejemplo, ve una notoria y significativa caída también en la inversión pública, en un servicio sobre el cual la ciudadanía se expresó y dijo que el agua era de manejo público, ¿no? Que debía ser el Estado quien brindara los servicios de agua potable. Vemos algunos proyectos que nos preocupan, como el proyecto Neptuno, por ejemplo, donde, si bien no hay una definición final aún, se habla de la posibilidad de una gestión y financiamiento de carácter privado, con lo cual habría que analizar desde el punto de vista jurídico cómo esto colide eventualmente con la decisión que la ciudadanía tomó en su momento. Hay un conjunto de aspectos, bueno, hay una caída de las inversiones de otros organismos, ¿no? Naturalmente de UTE, ha sido expresado por algunos de sus directores. Entonces nos parece que en un país con una economía tan pequeña como es Uruguay, hay servicios claves donde no necesariamente el Estado tiene que ser monopólico, pero sí tiene que ser promotor y garantía para los ciudadanos del hecho de que se brinde un servicio de calidad a la ciudadanía, y a su vez promotor del funcionamiento de un mercado donde haya reglas de juego claras y todos puedan participar eventualmente, pero donde el Estado juegue ese papel, ¿no? Y no cambiemos eventuales monopolios, que alguno puede ser anacrónico efectivamente, por monopolios privados, ¿no? Que hay situaciones en las cuales se pueden dar ejemplos de este tipo y que sería, en mi opinión, muy riesgoso en áreas fundamentales de la economía donde las empresas públicas tienen un rol de promoción del desarrollo nacional, porque después recurrimos, ¿no?, a las empresas públicas cuando queremos impulsar planes de desarrollo a nivel nacional. Por tanto, es un elemento central de la actividad económica del país, y así lo han entendido los uruguayos cuando en el año 92, en aquel plebiscito, votaron, derogaron la ley que había promovido el entonces presidente Lacalle.
Estábamos viendo una placa que vale la pena quizás explicarla para que los televidentes la entiendan, ¿no? Son las principales empresas públicas y los circulitos de alrededor son las empresas subsidiarias. Las hijas y nietas. Exacto, las hijas y nietas. Y también por ahí decir que el proyecto Neptuno, quizás hay gente que no sepa, es la construcción, se prevé la construcción de una nueva planta sobre el Río de la Plata en San José, que abastecería a Montevideo y la zona metropolitana. Es una iniciativa que surge de privados y que ya fue anunciada por el gobierno, recordarán quizás a algún televidente, en la Asamblea General hace ya más de un año por el presidente de la República. Que en este caso lo que se entiende, por lo menos en principio, por parte de algunas autoridades de OCE, es que la gestión de la obra sería privada, pero luego la gestión del agua como recurso pasa a ser pública. De hecho, las instalaciones serían propiedad de OCE en esta circunstancia del Neptuno, que además tiene un anclaje ahí con Casupá también como un reservorio. Laura Raffo. Yo creo que para analizar este tema, primero hay que ir a cuál es el rol que debe cumplir el Estado como tal, antes de ir a lo que son las empresas públicas, ¿no? Y yo creo que el Estado tiene que ser un gran igualador de oportunidades y el Estado tiene que garantizar que todos los ciudadanos, todos los que vivimos en Uruguay, accedan a buenos servicios, buenos productos a precios adecuados. Y ahí es donde entra a jugar el tema de los monopolios y el tema de si las empresas públicas, que originalmente algunas de ellas surgieron porque esos servicios no podían ser provistos por otros, si las empresas públicas tienen que seguir siendo en su totalidad monopólicas o no. Yo creo que hay ejemplos bastante claros de que cuando en Uruguay se han desmonopolizado servicios, se ha llegado a una situación que benefició no solo a los ciudadanos, que es lo primordial, porque han recibido servicios a menores precios y de mejor calidad, sino que terminó vigorizando y modernizando a las empresas públicas que terminaron compitiendo en ese mercado y que terminaron beneficiándose también y que hoy lo lideran. Por ejemplo, yo miro en ese esquema que plantearon ustedes, miro al Banco de Seguros del Estado. Hace décadas atrás se liberalizó lo que eran los seguros de automóviles, hoy podemos elegir entre variedad, podemos elegir entre precios y sin embargo el Banco de Seguros del Estado sigue siendo líder en lo que es seguros de automóviles. Lo mismo con Antel en lo que fue la telefonía celular. Antel sigue siendo el líder de mercado, pero hemos ido adquiriendo la capacidad de los ciudadanos de elegir mejores precios, mejores calidad. Y yo creo que realmente que la competencia fomenta esa modernidad y ha hecho que las inversiones de estas empresas estatales se focalicen más y creo que este gobierno lo que tiene en mente es lograr hacerlas más eficientes. Todos fuimos testigos como algunas empresas públicas, como poner el caso de ANCAP, tenía líneas de negocios que serían esos múltiples redondelitos que figuran en ese esquema tan bien hecho y muchos de esos redondelitos lamentablemente arrastran pérdidas y pérdidas y pérdidas que terminan siendo pagadas por los ciudadanos. Por ejemplo, en el caso del Portland, muy notorio, cuando se encontraron los hornos que nunca se utilizaron, el Portland que da pérdidas de 12 millones de dólares año tras año. Y lo importante no es solo decir, bueno, da pérdidas, es que las terminamos pagando todos. Entonces me parece que el buscar que las empresas públicas sean eficientes, modernas, provean buenos servicios, es absolutamente fundamental. Bien, Pancho Fay. Sí, porque además me gustaría incorporar simplemente un concepto y tiene que ver con esto de, hemos advertido a lo largo de esta historia más reciente, que muchas veces los monopolios caen por los hechos. O sea, es el propio mercado el que se encarga a veces de sopapear lo que es el concepto de monopolio. Citaban el caso del correo, pero puede haber otros, Antel con la telefonía, con la telefonía celular, por ejemplo. Y después uno se pregunta si no hay demasiada multiplicidad de objetivos señalados para las empresas públicas, para que puedan financiar obra pública en determinadas circunstancias, para que a través de las tarifas traten de amortiguar el impacto de la inflación. O sea, se le pide demasiado a las empresas públicas, me parece. Sí, yo creo que hay como dos cosas diferentes. Una es que hay que rescatar y hay que decir claramente que los uruguayos ven con buenos ojos sus empresas públicas. Los uruguayos aprecian y quieren a sus empresas públicas, que no es lo que ha pasado en otros países. Por ejemplo, en la década del 90 siempre se es muy crítico de las privatizaciones que se hicieron en la Argentina, por ejemplo, en la época de Menem,
Pero la diferencia radical es que en la Argentina en aquel entonces no quería a sus empresas públicas, funcionaban mal, estaban llenas de corrupción y la gente no vio tan mal esa privatización argentina, por poner un ejemplo cercano. El Uruguay quiere a sus empresas públicas y las quiere eficientes y las quiere proactivas. Ahora, eso por un lado, ¿no? Es decir, la cultura uruguaya general, y por eso me llama tanto la atención el diagnóstico que hace la vertiente artiguista, en el sentido que yo no lo comparto, pero no lo comparto porque creo que además a ningún político se le ocurre ir patear contra el clavo. O sea, yo creo que la experiencia del oficialismo en el sentido amplio es que notoriamente la gente quiere a las empresas públicas y nadie va a estar planteando debilitar a las empresas públicas porque sería perder votos. Cierro ese paréntesis y digo lo siguiente como segundo punto también, que es que lo ha planteado por ejemplo el economista Munjo. Hay una necesidad clara de modernizar las estructuras de las empresas en sus gobiernos. Por ejemplo, sin ir más lejos, se puede perfectamente tener empresas públicas que coticen en bolsa. Y eso no ocurre en el Uruguay. Y no ocurre porque justamente hay formas de organización que son muy lentas, que implican tiempos diferentes con relación a competencias internacionales y demás, y hace que nos estemos quedando en lógicas institucionales que no acompañan a una modernidad de rapidez, por ejemplo, en lo que refiere a inversiones, en lo que refiere a planes de negocio, lo que fuere. Y eso es algo que nosotros no terminamos nunca de plantear del todo los uruguayos, porque las queremos, sí, pero las queremos también en una lógica que hay que decirlo, porque francamente es así, una lógica muy clientelista, ¿no? Es decir, todo el mundo siente que las empresas, todo el mundo las prefiere ver mejor y más activas y más eficientes. Y eso implicaría, por ejemplo, no tomar mucha gente. Ahora, si yo pudiera entrar a Antel o a ANCAP, ahí cambiaría un poquito, porque entonces la fortaleza del trabajo, es decir, la calidad de los trabajos en Antel, en todas las empresas públicas, es muy superior muchas veces a lo que se ofrece en el mercado laboral, en tanto en salarios y prestaciones sociales en general, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, hay como una especie de esquizofrenia uruguaya. Por un lado las queremos bien, pero por otro lado las queremos clientelistas, por otro lado aportan muchísimo dinero, por otro lado se ha invertido muchísimo y muy mal, sobre todo en el gobierno frente amplista, piénsese en el desfalco de ANCAP, por ejemplo, pero también hay cosas que no se saben tanto, lo de UTE con los molinos. Pero vos decís que, por ejemplo, lo que señala González, ¿no? Que el sistema político nunca no, yo no creo nada de eso. El sistema político se ha planteado claramente cuáles son sus servicios públicos. ¿No se anima a avanzar más porque efectivamente hay un componente clientelar? Pero sobre todo también hay un componente de resistencias, porque si vos vas a la bolsa, vas a estar escudriñado por un conjunto de gente que va a mirar tus balances, que va a mirar las ineficiencias, y hay un montón de ineficiencias que hacen que hay un montón de gente que gane en esa ineficiencia y que así como está la vamos llevando, el país de la medianía, del más o menos, y mientras tanto hay alguno que se la va llevando. Pero y la va llevando bien. Para eso también las empresas públicas uruguayas han solido ser plataformas políticas y además, llegan directorios y están integrados por directorios que no tienen las competencias para dirigir esa empresa pública. Pero fíjate tú, por ejemplo, Gestido fue presidente de AFI, después fue presidente de la República, varias candidaturas, blancos, colorados. Bueno, frente a Plitas y Maleco, no se entiende la vicepresidencia de Sendic si no era porque era presidente de ANCAP, ¿no? Claro, pero ¿cómo entonces solucionas eso? Porque bueno, justamente lo que estoy planteando, no lo queremos enfrentar porque es un tema muy complicado como país. O sea, hay que ponerse de acuerdo, hay que darse maña, hay que hacer reformas importantes. Algunas de ellas se están llevando adelante en ciertas modernizaciones que están planteando. Por ejemplo, todo ese ANCAP y todos los circulitos, se presta a que cada circulito, por ejemplo, funciona en el derecho privado, por tanto no es controlado por la dimensión pública. Y eso es tremendo, porque ANCAP es dineros públicos y es el Senado, diputados los que tendrían que controlar. Y eso es una apertura general a posible corrupción. Cerramos esta primera ronda de comentarios, Fernando. Sí, como siempre, haciendo el último, ya te maté. Pero tenés un montón para decir. No, dos cositas nomás. Lo primero es que las empresas públicas, primero que agradezco que el debate no se esté dando en términos de 100 o 0, es decir, que nadie esté planteando querer ir hacia Corea del Norte por el lado de tener un Estado que controla absolutamente todo, y tampoco nadie quiere ir para el lado de Somalia. Es decir, nadie quiere un Estado inexistente en el cual la libertad de mercado sea tan absoluta que cualquiera pueda matar a cualquiera, ¿no? Eso es de agradecer y me parece muy civilizado que la charla sea en torno a los matices que puede tener el gris, ¿no? Es decir, eso es lo primero. Lo segundo, las empresas públicas son un medio, no son un fin. Es decir, la empresa pública existe en tanto presta un servicio
que tiene que tener determinadas condiciones para que sea válido para la sociedad. Es decir, tiene que tener un valor social, tiene que tener calidad, tiene que tener un precio que sea competitivo, etc. Es decir, el fin de las empresas públicas no es que haya gente trabajando en empresas públicas, sino prestar unos servicios a la ciudadanía. Dicho lo cual, y ahí vamos dije 2, son 3, el tercer punto. El Estado simplemente no puede dejar determinadas decisiones estratégicas respecto hacia dónde el país quiere ir en manos del libre mercado. Es decir, hay decisiones, pienso por ejemplo, hay un ejemplo que es famoso, que es el ejemplo de Noruega. Cuando Noruega descubre los yacimientos en el Mar del Norte de petróleo, decide que eso es una explotación privada. Pero el Estado se reserva el 51% de las acciones de esa empresa público-privada y con eso tiene todas las decisiones estratégicas respecto a qué hacer con ese petróleo quedan en manos del Estado. Bueno, yo creo que ese tipo de decisiones no pueden quedar libradas al libre mercado, tienen que ser del Estado, lo cual no implica que existan monopolios que son absolutamente contraproducentes para la primera función que tienen las empresas públicas. Quiero hacer una pregunta a Eduardo, que sinceramente no estuve pensando qué monopolio privado hay y no se me ocurrió ninguno, pero capaz que vos, que fuiste el que lo mencionó. Lo responde Brenta después del auspicio. Está, pero después. Viví el puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Brenta tiene la palabra. Por una alusión del co-conductor Pancho Fabio. Por alusión. Muy bueno. Yo en ningún momento hice referencia al tema de los monopolios. Quiero dejar bien claro esto, en este aspecto. Por ejemplo, estamos hablando del caso de Antel, ¿no? Antel tiene competencia en la venta de Internet. Hay una empresa privada que vende Internet. Antel tiene competencia, vaya si tiene competencia, la telefonía celular. ¿Cuál es la única competencia? El área monopólica que tiene Antel, la telefonía básica, que no se usa más, ¿no? Entonces, en realidad, Antel es una empresa en competencia. Antel es una empresa en competencia que realizó una enorme inversión, básicamente en fibra óptica, ¿no? Alrededor de $1.000 millones invertidos, yo tengo los números acá, de la inversión de Antel, sobre todo en estos años, ¿no? Donde se ¿Qué llevó, años son? Son años 2012, 13, 14, 15, ¿no? Donde se hizo una profunda inversión en esa área que, entre otras cosas, posibilitó el plan Ceibal y, entre otras cosas, posibilitó la utilización de toda esa red, ¿verdad?, para el acceso durante la pandemia. Para seguir ordenados en el debate, Eduardo, ¿cuál es el monopolio privado al que aludías vos? Yo, el único monopolio privado que me referí es al monopolio que la ciudadanía consagró, que es el manejo del agua en el sector público. Es curioso. Ese es un monopolio privado, monopolio público, que la ciudadanía No, pero dijiste definió. capaz que, no te acordás, dijiste sí que había monopolios privados, Claro. pero bueno, capaz que fue una confusión. Monopolios privados sí que hay, claro. Monopolios privados. ¿Cuál? En el área de todo lo que tiene que ver con el sector de la higiene personal y demás. Yo te hice una denuncia en el área de defensa de la competencia respecto a monopolios privados. Hay una única empresa con acceso a la mayor parte de los productos de esa área. Ahora, Eduardo, lo curioso es, nosotros comenzamos este debate ¿sí?, en donde tú demostraste una supuesta gráfica sobre la inversión de OCE y anticipabas que probablemente el proyecto Neptuno colida con la Constitución. Estamos de acuerdo. Y yo por el otro lado escucho a la vertiente artiguista que es probable que llame al ministro de Industria por justamente el Estado de Derecho, empresas que se han visto afectadas, recurren por una ley que ellos entienden que es inconstitucional, la Suprema Corte de Justicia le da la razón y ahí la Constitución no corre. Sí, perfecto. O sea, perfecto. A lo que voy es que muchas veces este debate, ¿sí?, se define por intereses y no por datos objetivos, porque no se puede estar en contra de la Constitución del lado de Antel
y a favor de la Constitución y al lado del proyecto Neptuno, Lo que se ha porque dicho las normas respecto constitucionales es a la posibilidad son de exactamente por parte iguales. de quienes recurrieron el artículo 56 de la Ley de Medios, la posibilidad de brindar servicios de Internet junto a servicios de cable. Y la Eso Constitución la acaba que de prevalece, habilitarlo, sí. eso acaba de habilitarlo por Ejecutivo y no hay ningún problema. Ahora, No yo van la a pregunta llamar que al voy a hacer ministro. es, ¿quién va a invertir, quién va a hacer la inversión en fibra óptica de esas empresas habilitadas? Porque acabo de escuchar una entrevista al presidente de Antel en el cual él manifiesta que no está decidido si Antel brindará o no la autorización para la utilización de su fibra óptica. Si no presta ese servicio o cobra un canon por el mismo, Sí. ¿verdad? Entonces, las empresas autorizadas podrán perfectamente cablear todo el Uruguay. Lo que yo voy Eso es lo que va a pasar. A lo que voy es que No muchas me veces parece, se hace un escándalo cuando después la No hay realidad... ningún escándalo, acá estamos discutiendo tranquilo. No, pero llamar a un ministro a sala es Ya una... se llamó un Hubo ministro Sara, no, pero hubo ministerio. expresiones duras de Ustedes que se hacen estaba 14 haciendo un intervenciones por año, vaciamiento ¿no? de Sí, ANSES, vaciamiento de capaz ANTEL. que... Acá se habla de una ofensiva Claro. contra las Y empresas se habló como de públicas. un La vaciamiento de ofensiva tiene que ver ANTEL. con esto, ¿no? Con la caída de los niveles de Bien. inversión. ¿Sabes Esos lo que números. pasa? A ver, permíteme, por Objetivo. favor, para darle la participación también al invitado Juan González, porque en definitiva usted mencionaba, Juan, que entiende el sistema político no estuvo a la altura de definir en este tiempo rumbos, planes, estrategias, los aspectos vinculados a la gobernanza. ¿Y hay algún aspecto de la posibilidad de que sea clientelar este sistema de empresas públicas? Primero, yo creo que un monopolio, solo por el hecho de ser monopolio, no va a garantizar la calidad en los servicios públicos ni en ningún tipo de servicio. Yo hablaba de monopolio privado, por ejemplo, puedo recordar, espero no pisar ningún callo ahora, cuando aparecieron las empresas de cable, que no era un monopolio, era un oligopolio, en fin, y eso no era un buen servicio, eso se modificó. Puedo hablar, por ejemplo, en el caso del correo, que es un servicio público y tiene 80 empresas privadas que le compiten. Tampoco eso es lo ideal. Entonces, el hecho de tener el monopolio, no tenerlo por sí solo, no garantiza nada. En cuanto a la gobernanza de las empresas públicas, la falta de definiciones, que es lo que planteábamos al inicio y que me pareció entender había un acuerdo, creo que lo que planteaba Laura es claro en ese sentido con lo que pasó con el horno de ANCAP, o con lo que pasa y lo tenemos ahí con las empresas satélite de ANCAP, o lo que se ha hecho en el caso de AFE se han hecho cosas a medias tintas. Alguien por ahí hablaba de los amortiguadores. Bueno, no la privatizamos, tampoco lo dejamos, tampoco le damos la dimensión que tiene que tener al servicio público. Bueno, esa es la falta de definiciones que han habido, que se ha prestado para que en las empresas públicas, es cierto, han habido prácticas clientelísticas, o por lo menos, a ver, digámoslo de esta forma, los directorios, no todos, pero la gran mayoría de los directorios no necesariamente tenían las credenciales necesarias para estar al frente de las empresas públicas. Entonces, y ahí hay un debate que ¿Pero cuál es el atraviesa, perfil técnico o político? bueno, Porque justamente a eso iba. En determinado momento, hace algunos años, se puso arriba de la mesa el debate de si tenían que ser técnicos o políticos. Yo creo que debe ser, evidentemente, hay un liderazgo desde lo político, hay y una eso convicción está claro, política, pero no sí. se puede prescindir desde lo técnico. Entonces, si hablamos está bien, yo no sé si tendrán que cotizar en bolsa o no las empresas públicas. Lo que sé es que estamos a años luz porque tenemos problemas de gestión y hemos tenido sistemáticamente, nosotros en eso podemos hablar bastante y que no se enoje nadie en particular, pero no hablamos de un directorio en particular, sino que ha sido una cuestión general la falta de credenciales y también la falta en algunos casos de parte de respaldo desde el Poder Ejecutivo, falta de definiciones. Déjalo por ahí, no hagas mucho ruido, que no se arme lío y déjala por ahí. Ahora, Juan, cuando por ejemplo se plantea el tema de ANCAP y todo el tema del Portland, ¿no? Que ahora el gremio de ANCAP, FANCAP, está obviamente en desacuerdo con esta asociación con privados. Ahora es un área que viene perdiendo plata de todos desde el 99, ¿no? Y obviamente los gremios y los trabajadores tienen que cuidar sus fuentes laborales, pero en ese sentido, ¿no hay también no debería haber un reposicionamiento también de los gremios de que de primero no sea un no, cuando en verdad es un área que claramente no nos está colaborando a los uruguayos? Pero ¿sabemos por qué estamos perdiendo? Y bueno, Juan, si gastan porque son las 80 pérdidas. millones de dólares Digo, y lo dejan pudrir en un Sebastián, horno... porque tú No, está bien, decías pero hoy, desde el 99 es un área que hablamos del Portland, que es un gran negocio.
Tú hablabas del caso del correo, yo no lo discuto el déficit. El correo norteamericano ha dado déficit y es la empresa más querida o el servicio más querido por los norteamericanos y ha dado déficit. Y muchísimos correos estatales han dado déficit. Entonces, y en el caso de ANCAP, ¿es un mal negocio? El caso del Portland es un mal negocio. Pero el Portland es un mal negocio explotar el Portland. Y para ANCAP sí. Por ANCAP, los privados son tontos y vienen a explotar el Portland. Si gastaron 80 millones de dólares, dejaron pudrir un horno. Pero estamos de acuerdo que hay problemas, es lo que decíamos entonces. El problema está en la gestión. Entonces lo que hay aquí es una claudicación de parte del sistema político en cuanto a su capacidad para gestionar los servicios públicos. Yo creo, ¿cuál es el problema? Cuando en una empresa privada hay un problema de gestión y hay 20 años de pérdidas acumuladas, la empresa cierra, todo el mundo se queda sin empleo y por lo tanto se derrumba el proyecto. El problema es que el Portland viene dando pérdidas hace 20 años, como es una empresa estatal, todos la subsidiamos y no termina cerrando. Entonces, ¿el tema cuál es? Es que la lógica por la cual se manejan las empresas estatales a veces dista de ser una lógica de démosle el mejor servicio al uruguayo, porque no es que estamos defendiendo a los 3.500.000 uruguayos, no es decir otra cosa. A mí me gustaría volver a referirme al tema de Antel que quedó por el camino y que planteabas tú, Eduardo, respecto a la inversión de Antel en la fibra óptica. Acá hay una cosa muy clara. En el año 2016, perdón, antes de eso, en el 2014, la ley de medios, en el artículo 56, dice, bueno, los cableoperadores no pueden proveer servicios de Internet. Se hace una prohibición expresa. No había un monopolio Antel en ese tema, pero se hace una prohibición expresa. Como no había un monopolio, eso la Suprema Corte de Justicia entendió que era inconstitucional prohibirlo y a las empresas que se fueron presentando a hacer ese reclamo, se les fue diciendo, bueno, sí, esto es inconstitucional, ustedes podrían operar en este mercado. Que son el caso que estamos hablando ahora, sí. Porque esa resolución de la Suprema Corte de Justicia fue del año 2016, pero el gobierno en ese momento decidió no contestar cuando se presentaba al Poder Ejecutivo. Y el último recurso es del 2020. Desde 2016 había dictámenes de la Suprema Corte de Justicia y el gobierno no había hecho. Entonces se presenta al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo autoriza esa competencia. Lo primero que se puso el grito en el cielo es, por parte del Frente Amplio, Eduardo, y de compañeros tuyos, decir, bueno, van a vaciar Antel, ahora Antel tiene que regalarle la fibra óptica a otros. No, no hay ninguna obligación, Antel evaluará si le conviene como negocio arrendar esa fibra óptica y generar un negocio de mayorista, y calculará, bueno, esto hará agrandar la torta total, me conviene, no me conviene, hará los números y lo decidirá. En caso de que decida por el contrario, podrá haber inversiones de privados, bueno, sí, quizás pueda haberlas, o podrán proveer el servicio por la infraestructura actual, porque por ahora hay una autorización. Yo no veo cuál es la conexión entre eso y el supuesto vaciamiento de Antel. Realmente no se entiende. Y no hay una explicación lógica a que se diga que hay un vaciamiento. Me da la impresión que hay una parte pública que planteas en forma teórica que es muy difícil que se dé en la práctica, ¿no? Me parece difícil que una empresa de cable, de las que fueron autorizadas, realice una inversión de $1.000 millones en fibra óptica para brindar el servicio de cable junto al de Internet. Bueno, entonces, ¿cuál será la opción? Lo más probable es que lo utilice vía Antel, ¿no? Utilizando el cableado de Antel, pagando un canon con un precio, como tú muy bien dijiste, mayorista. Con un precio mayorista que le convenga a la empresa. Que le convenga a Antel, que es el dueño de la fibra óptica. ¿Perdón? Que le convenga a Antel, que también es el dueño de la fibra óptica. Esa es la parte que estamos viendo. Claro, que le convenga a Antel, no, que le convenga al uruguayo. Bueno, hoy vía Antel. Parece que no nos estamos escuchando, ¿no? Yo acabo de decir que escuché al presidente de Antel decir que va a evaluar. Bueno, yo creo que bien, es lo que esperamos de alguien que preside una empresa. Si concluye que no, mi pregunta es, ¿cuál es la inversión? Pero a ver, continuemos. Pero ¿y dónde está el vaciamiento de... Espera, ¿pero dónde está el vaciamiento de Antel, Eduardo? ¿No? En el Uruguay. ¿El vaciamiento dónde estaría? En el año 2005 para atrás, cada día mirábamos la cota de las represas de Rincón del Bonete y de Salto Grande. Para ver si iba a haber luz o no iba a haber luz. ¿Verdad? No había otra forma de generación de energía eléctrica en el Uruguay que no fuera hidráulica o prendíamos la central. Pero Eduardo, ¿y el vaciamiento de Antel dónde estaría? Para generar, permíteme culminar esto.
para determinar la posibilidad de acceso a la energía eléctrica. Bueno, hubo una inversión del Estado promoviendo políticas públicas a través del Ministerio de Industria y Energía y a través de la inversión concreta del Estado, por ejemplo, lo conversamos esto hace poco tiempo, en la central de Punta del Tigre, al principio, y luego un desarrollo de las energías limpias. Con participación de privados en muchas de estas cuestiones. Porque yo conozco todos los parques eólicos sabidos y por haber, y el que pone la plata para el molino es un privado. Eduardo. Pero ¿y quién dijo que no? Pero eso es lo que se promovió. Exactamente. Por eso, pero era la combinación de una política estatal. Los menos. Entonces, no estamos hablando de situaciones monopólicas. Estamos hablando de que si no hay empresas públicas que promuevan este tipo de políticas, no hay políticas. Pero eso no es así, o sea, no es así en ninguna parte de la actividad económica. Explícame antes del 2005 quién invirtió quién puso un molino. Ahora, nadie. Pero Eduardo, lo que pasa es que entre otras cosas el Frente Amplio se había puesto por referéndum a la ley que habilitaba eso. No, pero si eso fue la ley de Sanguinetti, el segundo gobierno de Sanguinetti, que ustedes se opusieron a eso, Eduardo. Pero la ley salió. Pero Eduardo, los pronósticos catastróficos. No, pero acá todo el Uruguay te ha escuchado hablar. Sonría porque es gracioso realmente. Pará. Graciosos son los pronósticos catastróficos, después no coincide con la realidad. Yo estoy esperando el récord de desalojos express que has anunciado acá durante toda la campaña previa a la LUC. ¿Y eso dónde está la empresa pública ahí? Estoy esperando. Me perdí. No, porque cuando te pones a dar pronóstico de catástrofe y la realidad después no coincide con tu pronóstico, lo bueno es reconocerlo. No hay ni récord de desalojos express. No hay miles de ciudadanos uruguayos presos porque la policía no le pidió la seguridad. Senador, esto es por fuera, podemos discutirlo con ustedes. Pero vayamos, o por lo menos volvemos a este tema de las empresas públicas. Pero el debate, por eso, Daniel, el debate en los últimos días, que fue un debate bastante fuerte, por momentos hasta furibundo, se hablaba de un vaciamiento de Antel. Por eso es que yo, con total honestidad intelectual y planteando el caso, estaba preguntando cuál sería ese vaciamiento. Porque tal como tú dijiste, el presidente de Antel dijo, bueno, se arrendará en las condiciones que sean. ¿Cómo? Repito. Sí. No, digo, si no se entendió. ¿Sí, cómo? Si no se entendió, quizá no se entendió. No. Yo lo que digo es, acá se habilitó a 5 empresas. 4 recursos se presentaron al gobierno del Frente Amplio. 1 en este gobierno. En el año 2020. No se había resuelto nada hasta ahora, ¿verdad? Se resolvió. Ahora se resolvió. Había fallo de la Suprema Corte. Perfecto, se resolvió. Con el fallo de la Suprema Corte que era del 2016. ¿Y entonces? Ahí va. Entonces, se habilita la posibilidad de comercializar Internet a empresas de cable. Mi pregunta es, ¿el gobierno? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Va a permitir la utilización de la inversión pública que hizo Antel durante largo periodo para que los cableoperadores utilicen esa herramienta? Lo que le convenga a la empresa, Eduardo, y lo que le convenga a los ciudadanos. Si hay algo que comparto de algunas expresiones que he escuchado, es la necesidad de apoyar a los cableoperadores, sobre todo el interior del país. Ahora, para eso hay políticas públicas que podrían desarrollarse de distinta manera. Pero, igual que a los pero sigamos al vaciamiento. Tú sos parte de la vertiente activista que este fin de semana se reunió y anunció que iba a iniciar acciones parlamentarias que puede llegar a terminar en la interpelación al ministro Paganini. Porque queremos saber cuál es esta... ¿Por qué? Pero te estoy preguntando. No me contestás. Te estoy preguntando. Pero escuchaste al señor Gurméndez hoy diciendo que Antel va a evaluar qué hace con su infraestructura. Eso es lo que queremos saber. ¿Qué va a hacer Antel? Entonces cambiaste. Bienvenido. No cambié nada. Es el rol de la oposición. La oposición tiene que preguntar y controlar al gobierno. Que el país se modernice, que haya un servicio barato, al servicio que el ciudadano se beneficie. Punto. Eduardo, ¿está definido qué van a hacer a nivel parlamentario? ¿Van a llamar a Sala Paganini? ¿Va a haber una interpelación? No hay nada decidido todavía. No hay nada definido. Hoy no hay nada definido. Hoy trascendió públicamente que sí, que la vertiente revista... No está definido en ninguna clase de mecanismo y la bancada del Frente Amplio está analizando los pasos a dar
respecto a situaciones que nos ¿Está preocupan. estudio una eventual convocatoria entonces por estos temas? Era claro. previo a Por que esto y otros Gurméndez temas. hablara hoy. Sí. Está bien, o sea, A la ver, la vertiente lo vertiente va a estudia, Gurméndez lo impulsar. estudia, pero el vaciamiento, por lo menos. No se estaría a mí no me produciendo. quedó No. muy claro. Bueno, Pero- vamos a ver. Y bueno, hay que ver cuáles son Pero los ustedes ya procesos. afirmaron el No, vaciamiento. yo lo que pregunto es... Está, pero lo que ustedes son- afirmaron el Lo que hablan vaciamiento. en nombre del No lo gobierno. están. ¿Saben cuál va a ser la política? No, Pero la ¿Qué va a gente- hacer Antel? Eduardo, yo no voy a hablar por Antel. Laura Pero vos sos tampoco. senador del gobierno. Está hablando el presidente que está evaluando qué va a hacer Antel con la infraestructura Seguro. que Y tiene. nosotros queremos que venga el ministro y nos infraestructura que diga. estaría buena también, Eduardo, dicho sea de paso, ¿no? Hoy yo amanecí diciendo, ojalá pudiera estar yo en esa interpelación, porque la inversión Nadie habló de fibra interpelación. bueno, yo lo que Nadie leí, habló. que podía Nadie. llegar Lee a la bien. interpelación. Una convocatoria pero al bien. Parlamento. Bueno, Este, pero entonces se le bajó como mejor, un poco los mucho decibeles mejor, a la Eduardo, discusión. bienvenido Está al muy país. bien. No, al país moderno, No, yo en este abierto. país vivo desde que nací, por- nunca estuve bienvenido, afuera del país. bienvenido. Viví en distintos lugares en este país también. González. En épocas que hoy deberíamos estar recordando, ¿no? Por Bien. hace 49 Bien. años del golpe de Estado. Sí. González, desde la mesa coordinadora de entes, también han planteado algo así como esto de la privatización, ¿no? Lo han puesto sobre la mesa. Concretamente, ¿en qué lo ven? Sí, en términos muy sencillos, por lo menos que los compañeros y la gente esperamos que lo puedan entender, es si hay una parte del servicio que hoy está prestado por el Estado de manera directa y esa o una parte del negocio, no me voy a referir a la polémica de recién, pero si hay una parte del negocio que pasa a manos privadas, eso acá y en cualquier lado creo que es una privatización del servicio, que entendemos y respetamos, para muchos es algo bueno. Es algo bueno. Para otros no necesariamente lo es, y más cuando, por eso lo decíamos hoy, cuando parte de esa argumentación tiene que ver con que, bueno, el servicio no anda, entonces hay que abrir acá o allá, y en realidad lo que no se analiza es el por qué no anda. Si el negocio es malo, si el negocio es anacrónico, decadente, bueno, eso es una cosa. Ahora hay que analizar la historia, si realmente se le ha dado inversión, si realmente ha tenido políticas de gestión correctas, si ha tenido al frente a quienes debería tener. Entonces es lo que estamos denunciando, lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, desde la mesa de entes, en cuanto a la privatización de determinadas áreas, de determinados servicios. Sí, A nivel de la mesa, ¿hay alguna otra acción prevista para los próximos días? Bueno, nos vamos a reunir el día miércoles, seguramente vamos a estar haciendo una evaluación de lo que fue la última movilización, que nosotros ubicábamos un poco como la plataforma de lanzamiento de un plan de acción para lo que va del año, donde además había también una cuestión salarial, pero lo que hay de fondo es la defensa del servicio público, por lo menos así lo caracterizamos nosotros. Bien, a veces también hay que poner negro sobre blanco la eventual discrecionalidad que pueden operar en los directorios o en los presidentes de las empresas. Porque Eduardo creo que al pasar mencionó lo de la energía eólica, que en su momento se entendió como una fuerte estrategia en pro de la revolución, esa silenciosa hacia fuentes renovables de energía. Sin embargo, hasta donde se sabe también, hoy el Estado está pagando mucho más de lo que corresponde, porque en definitiva no se dio aquella lógica de negocio, Eduardo. Yo creo que eso es un profundo error. ¿Cuál? Es un profundo error pensar de esa manera. En realidad, No, pero dame datos. datos concretos. Cuando, primero, hay contratos hechos con distintos valores. Sí. Partíamos de una base, ¿no? Que no teníamos la posibilidad de tener independencia desde el punto de vista energético, porque dependíamos de la lluvia y de la Central Valle, a un costo altísimo de funcionamiento, ¿no? Con un nivel de ineficiencia en la gestión tremendo. Se generó distintas alternativas, no solo es la energía generada por la los fotovoltaica, molinos, la solar. biomasa, Está fotovoltaica, etcétera. Pero hoy fue para lograr visto con el diario del lunes, en todo Bueno, caso. lo que pasa es que los negocios no se hacen con el diario del lunes. Cuando se generaron determinados contratos, cuando teníamos petróleo a $118, como tuvimos en determinados periodos, había contratos a $80 el megavatio, por lo cual Uruguay ganaba $40 por megavatio. Cuando el petróleo subió o bajó, bueno, fueron variantes de un negocio como sucede en cualquier negocio. Claro, lo que pasa es que también el ciudadano uruguayo lo que siente es que está financiando
el error cometido con el tema del Portland, financiando la falta, en todo caso, de cálculo por el tema del viento, financiando la regasificadora a los pilotes que te los van a mencionar, ¿no? Claro. Financiando lo que se le sigue pagando a los gerentes de Gasallago, por ejemplo, ¿no? Esas son las cuestiones que el ciudadano común de la calle, ¿no? El que anda caminando y dice, pero ¿y esto por qué? De todos los partidos, porque yo no puedo creer que nadie... Perdón, eso yo creo que conecta con algo que ha dicho Juan. Y con alguien más algo que viene diciendo y que yo estoy bastante de acuerdo, y que se dijo, no sé quién lo dijo, estos cambios, si vos no los procesás de manera estructurada y planificada, ocurren por la vía de los hechos. Y cuando las cosas ocurren por la vía de los hechos, suelen ocurrir en peores términos que si lo hiciste de manera planificada. Un divorcio, por ejemplo. Un divorcio. Bueno, pero es difícil planificar un divorcio. Es complicado. Es complicado. No, lo que quiero decir es esto. Y creo que el gran problema que hay para que estos planes ocurran, o para que existan, es algo que señalaba Pancho. Se cruza tal cantidad de intereses alrededor de las empresas públicas que no son solo de los sindicatos o del sistema político. La sensación que tengo es que en todo esto hay una nube de intereses que se cruzan sobre las empresas públicas que dificultan la posibilidad de pensar una estrategia de largo plazo. Que el gobierno puede tener una estrategia en este momento, perfecto, pero si el gobierno pierde la próxima elección, seguramente esa estrategia va a ser distinta con el siguiente gobierno. O no, puede pasar lo del frente, que muchas veces hizo todo lo que después votó. Pero estamos librados a que eso ocurra o no. No es como parte de una estrategia país. A vos te gustan las políticas de Estado, eso es lo que te gusta. Pero sí, me gusta la política de Estado, ¿qué le voy a hacer? Sí. Lo que digo es que en este caso es más complicado inclusive que una simple política de Estado por la nube de intereses que se cruzan Está bien, encima. pero yo creo que lo que tendría que ser el norte de cualquier política de Estado es favorecer al ciudadano, a la persona. Entonces estamos diciendo, esas empresas, todos esos puntitos que tenemos ahí, le brindan servicios o productos al uruguayo, que tienen que brindar buenos productos, buenos servicios, a precios que sean de competencia y que en definitiva no estén algunos uruguayos subsidiando a otros, sino que realmente se contribuya. Habría que sincerarse también y decir qué es lo que tiene que darnos el Estado, ¿no? El Estado tiene que producir perfumes, por ejemplo, como lo hicimos hasta hace 2 años. Pero, Viviana, y el reflejo sindical, no de Juan, el reflejo sindical. En ese mismo acto, ¿sí? Hay un señor que se llama Gerardo Rodríguez, que a viva voz y a los 4 vientos propuso que el sol y el viento estén incluidos como servicios públicos dentro de la Constitución de la República. Basta con ir y ver las declaraciones del presidente de la Federación ANCAP. Entonces, cuando vamos a la política de Estado y hay un plan que creo que cualquier uruguayo puede estar de acuerdo, que es la posibilidad, la oportunidad en el hidrógeno verde, el reflejo sindical conservador que dice, no, el sol y llegan al extremo del ridículo, tiene que estar incluido en la Constitución. Está bien, pero los sindicatos son los trabajadores y los políticos son los que tienen que gobernar. O con eso me estás pero, en cierta medida nosotros confesando que estamos yendo para gobiernan adelante. las empresas públicas. Estamos yendo para adelante. Sí, claro. Pero por supuesto que los sindicatos, más que gobiernan, te ponen un veto, un veto a decisiones con las que no estén de acuerdo. Y tiene un peso muy importante el sindicato de las empresas, los sindicatos de las empresas públicas. Pero entonces tienen enorme debilidad del gobierno. Desconozco que congestionaban con las empresas, podía pasar a cobrar el sueldo, entonces si estamos dando una mano con la gente, no creo que sea así, no creo que... Yo no veo que nosotros vamos para adelante en muchos cambios, ¿no? Nosotros, el cogobierno sindical es parte del Frente Amplio. Comparto lo de la necesidad de combinar criterios políticos con técnicos a la hora de integrar los directorios. Porque recordemos que acá hubo ciudadanos, integrantes de directorios, particularmente el Banco Seguro del Estado, procesados, presos. Y claro, y de ANCAP también, Sendic, ¿no? por ejemplo, también, ¿no? Fenómeno. No te gusta esa, ¿no? La quinta esencia de la vergüenza política. Sí, presos por negociados en el Banco de Seguro. Vamos a un auspicio también. No en estos asuntos que estamos tratando, el propio Sendoya también. Por robar. Eduardo, el caso de... A ver, por favor, vamos a ordenarnos. En estos temas que estamos tratando, Sendoya también no ha salido bien parado de estas decisiones que ha tomado a nivel del URSEC. Yo recuerdo los otros también, ¿no? Por eso, hay que recordar todo. Vamos a un auspicio. Vamos a un auspicio y la seguimos, por favor. Tenacidad, disciplina, trayectoria, evolución,
Con la mirada en el mundo, transformamos la uva en uno de los vinos más distintivos de Uruguay. Jiménez Méndez, máxima expresión del terroir. Bien, tenemos apenas un par de minutitos para un asunto, porque el senador Sebastián da Silva el otro día con esto del sol y el viento dijo que era una idea digna de Pinky Cerebro. Sí. Pero lo que sucede es que, no voy a entrar en defensa de quienes sostuvieron eso, lo que se infería de esas declaraciones es aquellos recursos que son gestionados para la energía o para las comunicaciones configuran una situación de soberanía. En consecuencia, si vos vas a tener un servicio que tome como referencia la energía solar o la energía eólica, hay quienes entienden que eso debería tener una gestión pública, pura y dura. En esos términos expreso. Bueno, yo me acuerdo que era chico, ¿sí? Mi abuela tenía un ventilete afuera, en San Andrés del G, y con eso prendía el motor de la casa, de la campaña, ¿no? Hay paneles solares a lo largo y ancho de cualquier alambrado eléctrico en este país. Yo, sinceramente, pensar en hacer una reforma constitucional como mecanismo de movilización, poniendo que el sol y el viento tiene que ser un servicio público, es digno de Pinky Cerebro, aquel que dice ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a ir a conquistar el mundo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué parte del sol le toca al Uruguay? No, claro, la gestión del recurso que deriva de esa fuente. Yo creo que es un reflejo sindical típico del palo en la rueda, que llegan a la ridiculez de querer constitucionalizar el sol y el viento. Un Spinnaker, un cohete volador que vaya y que lo incluya en la Constitución. Ahí, Eduardo, querías... No, al contrario. Capaz podemos volver al tema de la gobernanza de las empresas, ¿no? Que es interesante. Juan, antes de una pausa, ¿tienen sobre la mesa o han analizado en algún momento, porque en algún medio estuvo planteado, algún tema que vean a futuro que puede derivar en una consulta popular? Bueno, evidentemente que eso se analizará de parte de la mesa y hay cuestiones, por lo menos están recién desarrollándose, incluso acá no estaba claro cómo siguen algunos de los asuntos. Yo creo que en el caso del Plan Neptuno, evidentemente no conozco en profundidad el tema, creo que recién está saliendo o hablándose sobre ese punto como debería. Me parece que ahí sí, por ejemplo, hubo un pronunciamiento claro y creo que el artículo 47 de la Constitución es bastante claro en eso y creo que la voluntad popular en eso se expresó de manera clara, pero evidentemente que habrá caminos que recorrer en el medio. Ha sido un mecanismo válido. Nosotros decíamos hoy en el inicio que para nosotros ha sido algunas de las pocas veces que ha habido definiciones claras de qué se pretende de los servicios públicos. Entonces, está sobre la mesa. No se descarta, supongo. Bien, bueno, nos vamos a una pausa, luego de ella seguiremos aquí en Todas las Voces, además con una referencia que estaba prevista además respecto a esta fecha que estamos conmemorando. Son 49 años del golpe de Estado y muchas veces se entiende que hablar de estos asuntos nos hace evitar que pase una tragedia como aquella. Vale la pena volver a decir nunca más. Tanda y ya venimos. Bueno, seguimos adelante con Todas las Voces. Vamos apenas a un apéndice de un tema que da para muchísimo, sí, naturalmente. Sí. Ni siquiera hablamos de las intendencias, que también tienen sus complejidades y en algún momento habrá que atender esa situación. Pero quedó como planteado, y les vamos a pedir muy especialmente brevedad en un concepto fuerte, quedó planteado lo de la gobernanza, que parece que por ahí también pasa parte del problema o de la solución posible. Laura. Sí, yo soy muy obsesiva con temas de gobernanza. Creo que tiene que haber una planificación estratégica en la cual obviamente el Estado tiene que formar parte y decir hacia dónde queremos que vayan las empresas públicas. Esa planificación estratégica tiene que bajarse a objetivos. Esa planificación puede ser a 10 años, a 20 años, como usualmente se hace en las corporaciones. Luego eso se tiene que bajar a objetivos quinquenales hasta que llegas a los objetivos anuales. Eso lo tiene que verificar el directorio y lo tiene que ejecutar la gerencia, que tienen que ser, por supuesto, que técnicos. Juan. Evidentemente tiene que haber una discusión, tiene que ser la ciudadanía parte de esa discusión, de qué servicios públicos quiere, porque hoy se hablaba al inicio de una cuestión, creo que alguien hablaba algo un poco esquizofrénico respecto a las empresas públicas, tiene que haber una definición entonces y la gente tiene que saber, y tiene que saber que si está subsidiando alguna de las empresas públicas, por qué y qué fundamentación tiene.
Lo decíamos claramente con el caso del correo y el correo norteamericano, por ejemplo, y tantos otros correos públicos más. Pero también decir, por ejemplo, que las empresas públicas dan brutales ganancias. Por ejemplo, la UTE ha dado creo que cerca de 400 millones de dólares de ganancias en los últimos 3 años y ganancias ininterrumpidas durante la última década, y no es la única. Senador da Silva, gobernanza. Yo no creo en entes autónomos con directorios autónomos. Yo creo en un gobierno que es electo por la ciudadanía, por tanto y cuanto un poder ejecutivo encabezado por su presidente de la República, que no le deje las riendas en el piso a los directorios de las empresas públicas, como ha pasado. ¿Sí? Entonces, creo que este gobierno ha dado muestras, por lo pronto en Antel, ¿sí?, de que acá no puede venir cualquiera y tomar una decisión, sino que tiene que estar encuadrada dentro de marcos de austeridad o de dirección. Sí, pero los que salieron por la puerta, ¿sí?, están entrando por la ventana, denuncian, ¿eh? No sé. Y no dejarle la rienda en el piso. Brenta. No, yo creo que comparto que tiene que haber un plan estratégico. Me parece que ese plan tiene que estar alineado a los compromisos de gobierno, ¿no? Los compromisos que la ciudadanía votó. Y que eso implica integrar, en mi opinión, directorios con equilibrio técnico-político, ¿verdad? Partiendo de la base de que hay una especie de imaginario colectivo, ¿no?, de que ocupar los cargos de directorio de los entes autónomos implican ingresos cuando en realidad a veces es difícil obtener cuadros capacitados del sector privado que asuman responsabilidades en el sector público. Y me parece que ese equilibrio técnico-político tiene que estar acompañado de cuerpos gerenciales capacitados. Brevemente decirles que capaz que me expresé mal en cuanto a los sindicatos. Los sindicatos yo creo que tienen mucho peso en las empresas públicas, lo cual no quiere decir que los gobiernos de las empresas públicas estén en sintonía con los sindicatos. Hay momentos en que estuvieron en sintonía y otros que, por ejemplo, hoy en día no lo están. Fíjense, sin ir más lejos, en el caso de ANCAP. Los sindicatos tienen ciertos intereses en cada una de las empresas que no son los intereses necesariamente de la población global. Ellos defienden sus propios intereses, entendibles, lo que fuere, pero eso no necesariamente es el interés de la gente, de los uruguayos. Y eso también hay que incluirlo en una discusión de gobernabilidad o de gobernanza de las empresas públicas que, como criterio general, yo creo que tiene que ser un criterio político. No creo que haya que tener completamente técnicos en todas partes, porque es una mentira eso. Lo que sí, o sea, nunca son del todo técnicos. Y lo que sí, y cierro con esto, hay una modernización necesaria que incluso, por ejemplo, podría plantearse hasta qué punto directorios de las empresas públicas con tanto poder político y con tanto peso en la economía del país pueden ser reelectos en la siguiente elección, no tienen que esperar un periodo más. Fernando. Una cosa que me parece interesante es, evidentemente hay un espacio que es político en la gestión y que se conecta directamente con lo que decía Laura de tener un plan general. La cuestión es que llegado a un cierto punto es necesario el aspecto técnico que tiene que ver cuando vos bajás eso ese plan general, lo convertís en gestión concreta. Entonces, si bien la toma de decisiones estratégica debe ser política, hay una parte que es cuando eso vos lo vas a convertir en una política concreta, eso tiene que ser instrumentado por técnicos. Lo que no equivale a decir que deba ser una especie como de tecnocracia gerencial, pero sí hay un espacio para la ejecución que es técnico. Bueno, da para mucho, ¿no? Sí. Seguramente este tema lo sigamos teniendo sobre la mesa. Bueno, un mensaje de cierre sobre los 49 años del golpe de Estado. Todos coincidimos, el nunca más. Sebastián da Silva. Yo creo que la democracia es un dato de la realidad en Uruguay. Por suerte no estamos viviendo situaciones como las que se pueden estar mirando por la televisión en América Latina. Es un orgullo el sistema de partidos que tenemos en nuestro país. Son partidos consolidados que hace que el sistema funcione y que la ciudadanía tenga esa capacidad de sacarlos y ponerlos del poder de acuerdo a la realidad. Y eso es la democracia. Lo que pasó hace 49 años nos determinó a todos. Yo siempre digo que tenía un año cuando el golpe de Estado y hay demás, las cosas que vivió, por ejemplo, Eduardo, yo no las viví y muchas cosas de la generación de Eduardo me acondicionaron en mi adolescencia, mi juventud y hasta el día de hoy de forma capaz que injustamente, ¿sí? Pero creo que con partidos políticos fuertes tenemos democracia para rato. ¿González?
Sí, bueno, evidentemente para nosotros es una fecha particular, además, al igual que para todos los uruguayos, porque además es el inicio de la heroica huelga general, una huelga sin antecedentes, creo, a nivel mundial, que fue quizás uno de los inicios de esa resistencia que durante tantos años los uruguayos supieron dar. Yo creo que el golpe de Estado no hay que verlo exclusivamente como una cuestión de calendario, como el 27 de junio del 73, sino que tiene antecedentes que se remontan unos cuantos años hacia atrás. Entonces a veces es bueno mirar en perspectiva hacia ahí y analizar lo que estamos haciendo ahora. Evidentemente la situación es distinta, pero bueno, también en determinados momentos se pensaba que eso no iba a pasar acá. Laura. Yo nací el año del golpe de Estado, tengo mis vivencias particulares, como contaba Sebastián, pero apoyándome en eso de las vivencias, ¿no? que obviamente en una familia muy politizada, o sea que lo viví muy de chica, y el ir recuperando la democracia también. Creo que esas vivencias que tenemos los que vivimos por lo menos una parte de la dictadura, tenemos que saberlas transmitir muy bien a quienes no la vivieron. Es decir, las nuevas generaciones tienen que tener muy claro lo que es tener cercenados todos tus derechos para que eso no se repita nunca más. O sea, yo soy muy de tener presente la memoria para que esos hechos no se repitan. Creo que tenemos una democracia ejemplar al día de hoy, que es de las más fuertes de Latinoamérica, hay que conservarla y hay que mantener estas cosas en la memoria. Eduardo. Yo quiero recordar que hoy en la mañana, en Nueva Helvecia, participé de un acto en el cual se colocó el nombre de una calle de Nueva Helvecia al contraalmirante Leven, hombre de la vertiente artiguista, que en el día del golpe de Estado se colocó en el balcón de su casa, esto es bueno que se sepa, ¿no? Una bandera uruguaya, una bandera artiguista y un cartel que decía "Abajo la dictadura". Yo creo que eso simbolizó la existencia de militares honestos, leales a la Constitución de la República, y otros que nos sumieron, lamentablemente, en el periodo más oscuro, quizá de la época contemporánea que vivió el Uruguay, cuyas secuelas hoy se mantienen, porque hoy todavía hay ciudadanos desaparecidos en el Uruguay y no hay respuesta para esas familias. Por lo tanto, lamentablemente, vivimos todavía hoy las secuelas de esa noche negra del Uruguay que fue el periodo dictatorial. Fay. Nunca hubo periodo tan largo de democracia como del 85 hasta nuestros días. Eso es una consecuencia indirecta de la dictadura, en el sentido de que el Uruguay vivió lo suficientemente mal en dictadura como para valorar mucho más la democracia de lo que lo había valorado en la década de 60. Porque no cae, no sale de un repollo la dictadura, sino que sale de un descreimiento general de mucha gente en la democracia a lo largo de la década del 60 y el inicio de la década del 70. Y lo que me parece que a medio siglo prácticamente ya del inicio de la dictadura, lo que tenemos que tratar de generar, aquellos que estamos más en la opinión, y eso es que de las memorias parciales que están muy presentes, no es que se callen esas memorias, pero sí darle espacio a la historia, es decir, a estudios un poco más, entre comillas, objetivos, o por lo menos más distantes, con más perspectiva, que traten de quitar de lo sentimental, que es muy duro y muy presente, y que lleven a análisis un poco más fríos acerca de cosas que ya pasaron hace medio siglo, ¿no? Yo creo que de alguna forma, retomando algo que decía Pancho, la dictadura fue una especie como de aprendizaje por la vía del horror, ¿no? Es decir, nos confrontó con el disparate que era la no existencia del Estado de Derecho, y creo que eso es un aprendizaje que nos implicó, aprendizaje espantoso, ¿no? Que nos implicó a todos los uruguayos y que en buena medida explica yo quiero creer que el cuidado con el que hemos tratado la democracia del 85 para acá, y creo que no es algo solo que haya pasado en Uruguay. Argentina, por ejemplo, es el ejemplo que iba a traer. Argentina en su momento era un país que resolvía, entre comillas, los conflictos con golpe de Estado. Bueno, después de la dictadura argentina, eso no ha vuelto a ocurrir, por más que han tenido muchas más dificultades que nosotros en la gestión democrática. Bueno, una vez más un privilegio haber compartido este espacio con ustedes. Tiendo a pensar, además, o de pronto como una opinión muy secundaria en todas estas brillantes intervenciones, es que además hay que asumir que la democracia es una construcción diaria.
Nadie puede descansarse tampoco en esa cuestión de decir, bueno, somos unos fenómenos en el mundo y ya está. No, no, es una construcción diaria que pasa muchas veces por la tolerancia, por los diálogos, cómo se dan aquí en esta circunstancia. Y el cuidado de las instituciones también, ¿no? Quienes están al frente de las instituciones, cuidarlas, ¿no? A nivel político, sobre todo. Muchas gracias a nuestros invitados, senador Sebastián da Silva y Juan González, representante de la mesa sindical. Muchas gracias. Y ya estamos invitándolos para el próximo lunes, que pasen bien. Chao.